Pendejo. Los años mencionados en la Biblia podrían tener un significado simbólico o diferente al que entendemos hoy. Por ejemplo, hay quienes creen que los relatos de genealogías en la Biblia podrían no ser lineales, y que los años asignados a los patriarcas podrían tener un propósito teológico más que cronológico exacto. El argumento de que las fechas del diluvio según la cronología bíblica son mucho después de otras civilizaciones más antiguas se basa en la premisa de que las cronologías humanas, especialmente las que dependen de registros arqueológicos y paleontológicos, son completamente precisas. Sin embargo, hay varios puntos a considerar. Las fechas asignadas a las civilizaciones antiguas no son absolutamente seguras y dependen de métodos de datación que tienen sus propios márgenes de error y suposiciones. Métodos como la datación por carbono, 14, la dendrocronología, y otros pueden tener limitaciones, especialmente cuando se trata de períodos tan antiguos. La descripción del diluvio en la Biblia indica que las aguas cubrieron todas las altas montañas bajo todo el cielo. Génesis 7, 19, 20. Esto es algo que, según el relato, involucró toda la tierra, no solo montañas como el Himalaya. De hecho, el relato bíblico indica que las aguas cubrieron las montañas hasta 15 codos, unos 6,8 metros, por encima de sus cumbres, lo cual es un fenómeno que implicaría una intervención divina más allá de lo explicable por simples movimientos tectónicos. Según la Biblia, después del diluvio, Noé y su familia repoblaron la tierra, lo que implica que las civilizaciones que emergen después del diluvio, como Sumer, Egipto, o Mesopotamia, se desarrollaron de descendientes de Noé. La historia bíblica no niega la existencia de civilizaciones postdiluvianas. Más bien, las atribuye al crecimiento de la humanidad tras el evento del diluvio. La idea de que el agua cubriendo las montañas se debe a las placas tectónicas de la montaña Himalaya presenta problemas. El diluvio no se limita al Himalaya. El relato del diluvio bíblico describe un evento global en el que todas las fuentes del gran abismo se rompieron y las cataratas del cielo se abrieron. Génesis 7, 11. Esto no se limita a una única región o fenómeno geológico como el levantamiento de montañas debido a placas tectónicas del diluvio como un evento sobrenatural. La Biblia presenta el diluvio como un acto directo de Dios, con un propósito divino de juicio, lo cual trasciende las explicaciones puramente naturales. Aunque los cambios tectónicos son hechos científicos, el diluvio bíblico es descrito como un evento único, diferente de procesos naturales regulares, que no se limita a fenómenos tectónicos específicos como los del Himalaya. La Biblia no proporciona un calendario con fechas precisas como los entendemos hoy, sino que ofrece genealogías y relatos históricos. El diluvio habría ocurrido durante la prehistoria, un tiempo anterior al surgimiento de las civilizaciones documentadas por la arqueología. Esto no es incompatible con la existencia de civilizaciones que emergieron después del diluvio. La cronología bíblica no necesariamente contradice la existencia de otras civilizaciones, sino que sugiere que el diluvio ocurrió en un tiempo en que estas civilizaciones aún no habían alcanzado su apogeo. Es importante recordar que las fechas asociadas con civilizaciones como Egipto o Mesopotamia son aproximadas y están sujetas a revisiones basadas en nuevos descubrimientos arqueológicos. El hecho de que el relato del diluvio aparezca en diversas culturas alrededor del mundo refuerza la idea de un evento catastrófico global que fue recordado y transmitido a través de generaciones. Según la Biblia, después del diluvio, la humanidad se dispersó desde la región de Mesopotamia, particularmente después de los sucesos de la Torre de Babel. Este relato de dispersión incluye a los descendientes de Noé, quienes llevaron consigo las historias y tradiciones de su pasado. A medida que se dispersaron y formaron nuevas civilizaciones, es natural que estos relatos se adaptaran a las culturas locales, dando lugar a versiones del diluvio en culturas tan diversas como la china, la mesoamericana, la india, y muchas otras. La existencia de relatos del diluvio en tantas culturas diferentes puede verse como evidencia de un evento histórico que fue registrado de manera diversa por distintas sociedades. Estos relatos no solo refuerzan la idea de que hubo un diluvio, sino que también demuestran cómo las culturas antiguas compartían un tronco común antes de dispersarse. El relato bíblico del Arca de Noé menciona tipos o clases de animales, no necesariamente todas las especies tal como las clasificamos hoy en día. Es posible que estos tipos se refieran a grupos más amplios que incluyen varias especies dentro de un mismo género o familia.
Así, en lugar de llevar todas las especies de caninos, Noé podría haber llevado un antepasado común de los lobos, zorros y otros miembros de la familia de los caninos. Después del diluvio, las especies habrían tenido la capacidad de diversificarse y adaptarse a diferentes ambientes. Este concepto, conocido como microevolución, explica cómo las especies podrían haber divergido en sus formas actuales a partir de los tipos originales en el arca. En el contexto bíblico, la supervivencia y acomodación de las especies también se explica como un acto de intervención divina. Dios habría capacitado a Noé para manejar los desafíos logísticos de reunir y cuidar a los animales, incluidos los que se consideraban menos conocidos en el mundo antiguo, como los koalas y pingüinos. Es cierto que los escritores del relato bíblico no conocían a los koalas o pingüinos, pero esto no implica que el relato carezca de valor o veracidad. El enfoque de la Biblia es teológico y moral, no un catálogo exhaustivo de la biodiversidad. La revelación del relato no se basa en el conocimiento científico de su tiempo, sino en la transmisión de un evento histórico clave con un propósito divino. Incluso si aceptamos la teoría científica de la deriva continental, no hay razón para pensar que ésta refuta el relato del diluvio. El diluvio, según la Biblia, fue un evento global que afectó a la humanidad y la vida animal, pero no necesariamente tiene que haber interactuado con los procesos geológicos a largo plazo como la deriva continental. Estos son eventos distintos que operan en diferentes contextos históricos y geológicos. La Biblia menciona que después del diluvio, la humanidad y los animales se dispersaron por toda la tierra. Este relato no requiere que los continentes estuvieran juntos en tiempos recientes, ya que la dispersión de las especies y la humanidad podría haber ocurrido a través de rutas terrestres, marítimas o mediante adaptaciones a los nuevos entornos geográficos. La dispersión de la humanidad después del diluvio está apoyada por estudios en genética y lingüística que muestran cómo las poblaciones humanas se expandieron desde un punto central. La diversidad genética y lingüística moderna sugiere un origen común, lo que es coherente con el relato bíblico de la dispersión postdiluvio. En el caso del arca de Noé, si consideramos que fue un evento guiado por la intervención divina, entonces no habría impedimentos para que Dios trajera animales de diversas partes del mundo, como los pingüinos y los koalas, al lugar donde estaba Noé. Esto podría haber sido realizado de manera milagrosa, asegurando que todos los tipos de animales estuvieran presentes para ser preservados durante el diluvio. Vuelvo y repito. El relato del arca no se enfoca en los detalles logísticos desde una perspectiva científica moderna, sino en el mensaje teológico de la preservación de la vida y la renovación de la creación a través de la obediencia y la fe en Dios. Por lo tanto, la idea de que Dios trajo milagrosamente a los animales al arca se alinea con el entendimiento de que Dios puede intervenir en el mundo natural de formas que trascienden las leyes físicas habituales. Además, sería imposible que mesoamericanos conocieran el relato del diluvio, nunca viajaron a Sumeria o al Medio Oriente para conocer la historia del diluvio. Esto solo tiene una explicación: la Torre de Babel. Vamos a mejorar mejor este argumento. La existencia de relatos del diluvio en culturas tan alejadas geográficamente, como las de Mesoamérica y Mesopotamia, sugiere que estas historias tienen un origen común. Según la Biblia, después del diluvio, los descendientes de Noé se dispersaron por toda la tierra desde la región de Babel, donde había un único idioma antes de ser confundido por Dios. Esta dispersión explicaría cómo diferentes grupos de personas llevaron consigo la memoria del diluvio a diversas partes del mundo. La Torre de Babel es, por lo tanto, un evento clave que proporciona una explicación coherente para la presencia de relatos del diluvio en culturas que no tuvieron contacto directo entre sí. En diversas partes del mundo, se han encontrado capas sedimentarias que contienen fósiles marinos en lugares que actualmente están por encima del nivel del mar, incluyendo montañas como el Everest. Esto sugiere que esas áreas estuvieron una vez sumergidas bajo el agua. Mientras que los movimientos tectónicos pueden explicar algunos de estos hallazgos, la amplia dispersión de tales sedimentos y fósiles puede ser interpretada como evidencia de una inundación masiva que cubrió grandes áreas. Hay formaciones geológicas, como los grandes cañones en diversas partes del mundo, que algunos geólogos e investigadores sugieren que podrían haberse formado rápidamente debido a la erosión por grandes volúmenes de agua, en lugar de procesos graduales. Estas formaciones podrían ser consistentes con un evento de inundación masiva.
Investigaciones sobre cambios en los niveles del mar a lo largo de la historia geológica muestran fluctuaciones significativas que podrían estar relacionadas con un evento de inundación global o con el derretimiento de capas de hielo al final de la última era glacial, que pudo haber provocado una elevación rápida del nivel del mar en muchas regiones del mundo. La afirmación del ateo, de que hubo un momento donde todos los humanos estaban reunidos, podría interpretarse como un intento de explicar la dispersión de relatos similares del diluvio en diversas culturas. Sin embargo, este argumento presenta varios problemas que, en lugar de debilitar, pueden fortalecer la narrativa bíblica. La idea de que todos los humanos estaban reunidos en un solo lugar resuena con el relato bíblico de la Torre de Babel, Génesis 11, 1, 9, donde se menciona que toda la humanidad hablaba un solo idioma y estaba unida. Esto podría explicar por qué un evento catastrófico, como el diluvio, fue recordado y transmitido de manera similar en diferentes culturas antes de la dispersión de las lenguas. Si todos los humanos estaban reunidos en un solo lugar, esto sugiere una transmisión cultural común antes de que se dispersaran. Según el relato bíblico, Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes del diluvio, y sus descendientes repoblaron la tierra. Por lo tanto, la memoria de un diluvio universal se habría transmitido a todas las culturas que surgieron después, lo que coincide con la dispersión cultural posterior a Babel. En la mitología egipcia existen relatos que, si bien no son exactamente iguales al relato de Noé en la Biblia, comparten algunos elementos similares, como la idea de una inundación devastadora o la intervención divina en eventos catastróficos. Aunque las inundaciones del Nilo no son catastróficas como el diluvio de Noé, son centrales en la mitología egipcia. Las inundaciones eran vistas como la manifestación de la diosa Hathor, quien traía la fertilidad a la tierra. Si admitimos que pudo haber ocurrido un gran diluvio, ¿por qué no han hallado indicios de esa catástrofe los científicos? Puede que los hayan encontrado, pero que interpreten la prueba de otro modo. Por ejemplo, la ciencia ortodoxa enseña que en muchos lugares poderosos glaciares dieron forma a la superficie de la Tierra durante una serie de edades de hielo. Pero lo que parezca ser prueba de actividad glaciar puede ser a veces el resultado de la acción del agua. Por eso, es muy probable que parte de la prueba de que hubo un diluvio se esté considerando erróneamente como prueba de una edad de hielo. Se han cometido errores de ese tipo. Sobre cuando los científicos desarrollaron su teoría de las edades de hielo, leemos: al seguir la filosofía del uniformismo, hallaron edades de hielo en cada etapa de la historia geológica. Sin embargo, en años recientes el reexamen cuidadoso de la prueba ha llevado a rechazar muchas de esas edades de hielo. Formaciones que en otra época fueron vistas como morenas glaciares han sido reinterpretadas como lechos depositados por coladas de fango, derrumbes submarinos y corrientes de turbidez, es decir, corrientes de agua turbia que arrastran cieno, arena y grava que se extienden sobre el fondo oceánico. Puede que haya otra prueba del diluvio en el registro fósil. Ese registro muestra que hubo un tiempo en que en Europa grandes tigres de dientes de sable acechaban su presa, en la América del Norte vagaban caballos mayores de los que ahora viven, y en Siberia buscaban su forraje mamutes. De repente, por todo el mundo se extinguieron muchas especies de mamíferos. A la vez hubo un cambio súbito de clima. En Siberia decenas de miles de mamutes murieron instantáneamente y quedaron congelados. Alfred Wallace, un famoso contemporáneo de Charles Darwin, consideró que aquella extensa destrucción tenía que haber sido causada por algún suceso extraordinario de alcance mundial. Muchos han afirmado que ese acontecimiento fue el diluvio. Ahora con tu estúpida teoría de la evolución. ¿Es que en serio eres tan patético pedazo de mierda? Tienes que entender que tu teoría sufre de varios errores que ningún ateo ni con tanto estudio de mierda académico que tenga ha podido refutarlo. Primero, la complejidad irreducible es la idea de que ciertos sistemas biológicos son demasiado complejos para haber evolucionado gradualmente. Un ejemplo común es el ojo humano, cuya función completa no puede ser alcanzada si se eliminan partes del sistema. Se argumenta que un órgano tan complejo no podría haber evolucionado en etapas porque las etapas intermedias no tendrían una ventaja evolutiva. Segundo, falta de fósiles transicionales que muestren un vínculo claro entre especies diferentes en el registro fósil. Los críticos argumentan que la ausencia de estos fósiles transicionales dificulta la validación de la evolución gradual de una especie a otra. Tercero,
La teoría de la evolución predice cambios significativos entre especies, no solo microevolución dentro de una especie. Los críticos argumentan que no se observan estos cambios macroevolutivos, y que la evolución observada se limita a pequeñas adaptaciones dentro de especies existentes. La afirmación de que la macroevolución tomará millones de años y por eso aún no la vemos es problemático por varias razones. La evolución a gran escala debe dejar rastros en el registro fósil. Si bien el proceso puede ser lento, la ausencia de formas transicionales en el registro fósil sigue siendo un problema significativo. Las formas intermedias esperadas entre grandes grupos taxonómicos no se encuentran fácilmente. La teoría de la evolución no necesita que todos los cambios ocurran en un tiempo extremadamente largo. A veces, la evolución puede ocurrir en escalas de tiempo más cortas, como en la evolución rápida observada en algunas especies de bacterias y virus. La falta de evidencia en tiempos más recientes para cambios de gran escala aún plantea dudas sobre la macroevolución. Algunos modelos de evolución predicen que cambios significativos pueden ocurrir en escalas de tiempo más cortas, como en la especiación rápida observada en algunas plantas y animales. Si la macroevolución no se observa en estos casos, puede cuestionar la eficacia del modelo evolutivo en general. Los cambios observados en organismos, como la resistencia a antibióticos en bacterias o variaciones en el tamaño de las aves en función del entorno, a menudo se explican como adaptaciones dentro de una especie existente. Estos cambios no implican la formación de nuevas especies o la transición de una especie a otra, sino que son ajustes dentro del marco genético ya existente de una especie. Muchos grupos de organismos muestran una estabilidad a largo plazo en sus características principales. Los fósiles de algunas especies parecen casi idénticos a sus descendientes modernos. Esto sugiere que estas especies no han cambiado significativamente, lo que pone en duda la idea de una evolución continua y gradual. La teoría de la evolución predice que los mecanismos evolutivos deben dar lugar a nuevas especies. Sin embargo, la evidencia de la formación de nuevas especies a partir de otras no siempre es clara. Los ejemplos de especiación observada suelen ser casos de adaptación dentro de una especie y no la creación de nuevas formas de vida. Estructuras biológicas son extremadamente complejas y no parecen tener formas intermedias funcionales. La teoría de la evolución tiene dificultades para explicar cómo tales estructuras complejas pudieron evolucionar de manera gradual sin una función intermedia significativa. Esto se presenta como un desafío a la idea de evolución gradual. La similitud en la estructura ocular entre diferentes especies no necesariamente indica una evolución gradual. Podría ser una convergencia evolutiva, donde diferentes organismos desarrollan estructuras similares de manera independiente debido a presiones ambientales similares, no por un ancestro común. Esto no proporciona evidencia directa de la evolución gradual de la visión en un linaje particular. Aunque se argumenta que los ojos evolucionaron en etapas, la complejidad irreducible sostiene que ciertas estructuras deben funcionar completamente desde su inicio para ser útiles. Las versiones intermedias del ojo, como simples manchas fotosensibles, aún no están totalmente adaptadas al entorno de manera significativa. La existencia de versiones simples no prueba que las versiones más complejas evolucionaran de manera gradual, solo que pueden haber surgido diferentes soluciones evolutivas para la percepción de la luz. La interpretación del registro fósil puede ser subjetiva. Las estructuras oculares en fósiles pueden ser malinterpretadas y no necesariamente representan una transición clara entre ojos simples y complejos. La falta de transiciones intermedias visibles entre formas oculares en el registro fósil puede cuestionar la narrativa de una evolución gradual del ojo. La estructura y las conexiones neuronales en el cerebro son extremadamente complejas. La teoría de la evolución enfrenta el desafío de explicar cómo se desarrollaron estas conexiones específicas y cómo su complejidad contribuye a funciones cognitivas avanzadas. La cantidad de interacciones entre neuronas y la especialización de regiones cerebrales parecen ser demasiado específicas para haber surgido gradualmente. Algunos sostienen que la complejidad del cerebro indica un diseño inteligente en lugar de un proceso evolutivo. La precisión con la que el cerebro realiza tareas específicas puede interpretarse como evidencia de un diseño deliberado, en lugar de una acumulación gradual de cambios evolutivos.
Aunque algunas especies tienen cerebros más simples, las diferencias entre cerebros humanos y otros cerebros de primates son tan marcadas que la teoría de la evolución tiene dificultades para explicar cómo los cerebros evolucionaron de manera gradual en esta magnitud. La brecha cognitiva entre humanos y otros primates puede ser vista como demasiado amplia para haber sido superada mediante cambios evolutivos graduales. La capacidad para el pensamiento abstracto y el lenguaje en los humanos parece ser un salto cualitativo en comparación con otras especies. La teoría de la evolución enfrenta el desafío de explicar cómo estas capacidades avanzadas surgieron de forma gradual y cómo se desarrollaron estructuras cerebrales específicas para estas funciones. Con todo lo visto, parece que tu teoría de mierda inventada por un viejo borracho llamado Charles Darwin no lo explica todo. Además, y como dato curioso, las civilizaciones antiguas, como los sumerios, egipcios y griegos, no dejaron registros arqueológicos o escritos que mencionen a seres humanos primitivos o homínidos. La ausencia de tales menciones en sus textos sugiere que no tenían conocimiento de estos grupos de homínidos, lo que plantea dudas sobre la continuidad de la evolución humana en tiempos antiguos. Si los homínidos como Luke y otros fueran contemporáneos de las civilizaciones antiguas, se esperaría alguna evidencia de interacción, ya sea en artefactos, registros o arte. La falta de cualquier representación o mención de estos seres en el arte y la literatura sugiere que no estaban presentes en la historia ni existían. Las civilizaciones antiguas, como los sumerios, egipcios y griegos, tenían registros detallados sobre eventos y personajes relevantes para su cultura. La ausencia de menciones sobre cavernícolas en sus documentos históricos y mitológicos sugiere que tales seres no formaban parte de su realidad o conocimiento. Si los cavernícolas hubieran existido y tenido algún impacto en su entorno, es razonable esperar que hubieran sido mencionados en sus relatos. Aunque las culturas antiguas transmitían historias oralmente, la tradición escrita y la documentación eran fundamentales para preservar el conocimiento. Los cavernícolas, si hubieran sido una parte significativa de la historia o del entorno, deberían haber dejado algún rastro en las tradiciones escritas o en la cultura material de la época. La ausencia de estos registros refuerza la idea de que no eran conocidos ni documentados. Ni siquiera los galos conocían a los neandertals. Se supone que los neandertals vivieron en Europa. Qué raro que los galos, viviendo casi en la misma zona, jamás supieron de ellos. Ni siquiera los etíopes de Luki, quedando así que Luki solo fue una especie de mono prehistórico y ya. Nada importante. La datación de pinturas rupestres se realiza mediante métodos como la datación por radiocarbono, la termoluminiscencia y la datación de sales. Sin embargo, estos métodos tienen limitaciones y pueden estar sujetos a errores. Por ejemplo, la datación por radiocarbono se aplica a materiales orgánicos asociados con las pinturas, pero la contaminación o la presencia de restos antiguos pueden afectar la precisión de la fecha. Algunas pinturas en cuevas pueden haber sido creadas por grupos humanos posteriores a los períodos comúnmente atribuidos a los cavernícolas. Existen casos en los que se ha demostrado que pinturas o marcas fueron realizadas por diferentes culturas en distintos períodos históricos. Esto sugiere que las dataciones de algunas pinturas podrían reflejar la actividad de tribus posteriores y no de los seres prehistóricos originalmente atribuidos. Las diferencias en estilos y técnicas artísticas pueden reflejar distintas culturas o épocas. Las pinturas rupestres de diferentes regiones muestran variaciones en estilo y técnica que podrían corresponder a distintos grupos de personas. La similitud de las pinturas con artefactos de otras culturas puede sugerir que algunas de estas obras podrían ser de tribus que vivieron en la misma región en épocas más recientes, no necesariamente de los cavernícolas. En algunas cuevas, se han encontrado capas de pinturas superpuestas, lo que indica que las paredes fueron utilizadas repetidamente por diferentes grupos a lo largo del tiempo. Esto puede complicar la datación precisa y la atribución de las obras a un grupo específico. Las pinturas superpuestas podrían haber sido creadas por grupos de cazadores u otras tribus que vivieron en la misma área en épocas diferentes. No olvidemos que en la Biblia Nemrod fue un cazador y usaba piel de animales para cubrirse. También en la Biblia se menciona cazadores que algunos vivían en las montañas. Esto no necesariamente son cavernícolas. Las evidencias arqueológicas asociadas con las pinturas rupestres, como herramientas y restos de alimentos, también deben ser interpretadas con cautela.
Si las herramientas o artefactos encontrados en el mismo contexto datan de períodos más recientes que las pinturas, podría indicar que las pinturas fueron realizadas por culturas posteriores.